Buenas noches, yo estoy aquí presente. Listo, listo, muchas gracias. Listo, vamos con todo. Entonces, el día de hoy quiero tocar el tema de operadores logísticos, como les mencionaba, que en realidad es un tema bien peculiar porque siempre hay oportunidades en esto. ¿Qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que he visto que ocurre con muchas personas que estudian Excel, practican, le toca clases en la universidad, en el instituto, le enseñan en el trabajo? Este tema, curiosamente, no se enfocan tanto. ¿Por qué? Porque parece un tema simple, pero en realidad es un tema que es básico y que te ayuda a que en adelante todas las consultas, todas las funciones, las condicionales, los filtros o algún ejercicio que quieras hacer con Excel, va a partir desde una base, así como les expliqué la parte de consultas. Y voy a empezar por la explicación que yo tengo acá, que ya he trabajado. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a ser bien detallista con cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque como les dije en la clase pasada, a mí me importa que más que practicar y hacer 10 ejercicios en vez de uno, es que entiendan este uno como ejemplo, y cuando entiendan la definición, el fondo y la forma de cómo y para qué y por qué se usa, ustedes van a poder trabajar miles de formas, miles de ejercicios, muchas las maneras en las cuales van a aplicar este condicional. Vamos a iniciar primero. Bueno, operadores logísticos en realidad simplemente lo menciono, lo pongo acá como ejemplo porque es importante también considerar algunos datos que nosotros no sabemos para poder hacer operaciones. Suma, las operaciones básicas, las 4 fundamentales, potenciación, pero a mí me importa hacer hincapié en esta, que es la asociación, ¿ya? Por favor, les voy a pedir algo, que si tienen algún tema o alguna oportunidad que comentar, la hagan en el chat para estar atentos, ¿ya? Entonces, en la parte de asociación, ¿por qué? Porque nosotros a veces no diferenciamos bien cuando agrupamos algo en una determinada celda, sea para una operación matemática, una función, alguna condicional, hasta en las mismas operaciones de consultas o cualquier fórmula que hagamos. No sabemos, en algunos casos nos ocurre la oportunidad de que no diferenciamos bien toda la parte de asociación o de agrupación. Y acá hay un ejemplo bien simple, la verdad. No quiero detallar tanto, pero ¿qué ocurre cuando nosotros hacemos esta operación en Excel? Nos sale este resultado, pero si ponemos un paréntesis acá, nos sale otro. Y si cambiamos el paréntesis de esta manera, nos va a salir el mismo que el anterior. Bueno, acá no está operado, pero no, ahí está. Entonces, tengan en cuenta algo. El primer punto importante que yo les recomiendo que no se olviden y que lo tengan en cuenta cuando trabajan cualquier fórmula de Excel, los paréntesis con los que trabajan. La agrupación que dan, sea para una operación matemática como esta, o para una fórmula, o para poder agrupar distintas fórmulas en una sola celda, pues es importante tener claro el tema de los paréntesis. De hecho, el Excel hasta te ayuda porque ya te pinta los paréntesis de colores. Entonces, por ese lado, tú ya lo tienes más trabajado, si tú tienes buena vista, con los colores vas a poder diferenciarlo. Sin embargo, no siempre ocurre eso y siempre saltan los errores o no sabes dónde está tu problema. ¿Ya? Primer puntito que quiero tocar. Ahora, ¿qué es o cómo se define o cómo vamos a entender la parte de operadores logísticos? Es a través denme un segundo ya, es a través de entender el concepto. Un operador logístico, una función, una condicional, o todas estas condicionales de relación, de texto, de operadores y de comparación, se basan en una teoría clásica de yo evalúo un dato y si es confirmado, genero una acción. Y si no, también genero otra acción. Ese es el más común. Entonces hay que entender algo. Cada cosa que yo tenga que hacer en Excel para este tipo de funciones, yo voy a preguntarme qué va a entrar como dato, qué se va a validar y cuál es el valor de salida que va a darme como resultado. Hay un término en sistemas que se llama la caja negra. Esta caja negra quiere decir que hay un valor de entrada, un proceso y una salida. Sea en distintas carreras de universidad, sea ingeniería, sea administración, sea economía, siempre hay este proceso que se le llama caja negra en sistemas, que es entrada, proceso y salida. El Excel hace exactamente lo mismo. Una función, una condición, un parámetro, una validación, siempre va a evaluar algo que está ingresando como dato, lo procesa y si es confirmado te bota una respuesta.
Ahora, esta respuesta puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, va a depender de la función que estés utilizando. Dicho esto, hay que entender este concepto. Y vamos a arrancar con la primera función de comparación, que es el sí. Porque el sí es la clásica función que utilizamos para todo. Y que cuando nosotros tenemos algún curso, clase o algo de Excel en algún instituto que estudiemos, pues lo que va a ocurrir es que vas a tener unos 30 ejercicios de sí, de la fórmula sí, de la condicional sí, y que siempre se comienzan a operar y te dicen tienes que poner esto, luego punto y coma, luego paréntesis, luego si es verdadero y si es falso. Pero muy pocas veces entendemos realmente o repetimos realmente en qué consiste y por qué ocurre tal cosa o tal acción. Yo lo he dibujado de esta manera, pero mi concepto lo tengo acá, que es el de acá, y lo voy a pintar de rojo. La fórmula sí, yo siempre, hay un dato que les dije en la clase pasada, que es siempre lean la fórmula. Yo la aplico mucho más aún cuando realizo condicionales o tengo que hacer una fórmula muy larga que tiene distintos parámetros. En este caso la vamos a hacer acá. La fórmula sí devuelve un valor en función a una acción que sea verdad o a una acción que sea falsa. Después que ingresas o validas un dato, se genera una acción verdadera y una acción falsa. O sea, quiere decir que si es correcta la operación, la validación, o si no es correcta la operación, la validación. Validas el dato y acá están los componentes que llevan. La pregunta sí, valida el dato, y luego del punto y coma viene la acción verdadera, y luego del punto y coma viene la acción falsa. ¿Cómo lo leo yo, bajo mi experiencia y todo lo que voy a aprender? Y vamos a relacionarlo, los que sean papás, los que sean tíos, tengan sobrinos, siempre ocurre con el niño, ¿no? No pongas el dedo en el enchufe porque si no, te va a pasar esto, y si no lo pones, no te va a pasar nada. Tal cual es la fórmula condicional. Si ustedes lo relacionan, el Excel yo lo trabajo mucho en la relación de mi vida cotidiana. Siempre trato de encontrar esa relación para que pueda servirme. Si esto es así, entonces va a ocurrir tal cosa. Si no, va a ocurrir tal cosa B. Tal cual es como yo lo manejo acá. Es, si yo valido el dato y el resultado es verdad, entonces voy a hacer esto. Si no, voy a hacer tal cosa. Fíjense esta parte de acá, yo lo sombrero cuando lo voy hablando, es si yo valido un dato y ocurre tal cosa, entonces, el punto y coma yo siempre lo leo como entonces, porque es la consecuencia de una acción correcta. Entonces va a pasar esto. Y si no, es el siguiente punto y coma, va a ocurrir lo siguiente. Vamos a llevarlo a la relación del sobrino. Si metes el dedo en el enchufe, acá vamos a validar si realmente mete el dedo en el enchufe, entonces te vas a electrocutar. Si no, no va a pasar nada. Lo mismo ocurre con el trabajo, con una relación tal cual. Si no vas a tu trabajo, entonces te van a descontar y si no, te van a pagar tu día. Si se dan cuenta, la condicional sí está ocurriendo en todo lo que nosotros hacemos diariamente. Lo único que tenemos que entender es cómo trasladar la nomenclatura o la definición al Excel. Y el Excel, inclusive, como ya les he puesto muchas veces en ejemplo, ya te dice cómo es. La prueba lógica es la condición que tú vas a evaluar y vas a validar. Vamos a hacer este ejemplo. Si el sueldo es mayor a 4.000 soles, acá voy a poner 3.500, entonces le descuento 200 soles. ¿Ok? Vamos a hacer la forma. Si, el paréntesis, que es clásico, la prueba lógica viene a ser si es que el sueldo, o sea, 4.500, que es la celda K17, es mayor a 3.000 soles, a 4.000 soles, perdón. Entonces, miren, fíjense cómo voy leyéndolo. Sí, perdón, vamos a volver a hacer. Si la celda K17, que es el sueldo, es mayor a 4.000 soles, entonces yo le voy a descontar 200 soles. Si no, no le descuento nada. Cierro paréntesis y ya completé una condicional. Siempre nos van a enseñar este ejemplo o un ejemplo muy similar para hacer una acción en función a una validación, un resultado positivo, un resultado falso, un verdadero o falso. ¿Ok? ¿Dónde está nuestra confusión? Cuando no entendemos qué va acá, o cuando te ponen otra condición más. Y no entendemos cómo es la secuencia o por dónde va el camino cuando tenemos que hacer, imaginémonos, si es su sueldo es mayor a 4.000, si es de salud, si trabaja en Lima, si trabaja en provincias
y aparte si es hombre. Imagínense 5 condicionales. ¿Cómo harían? Y ahí es donde viene la condicional anidada, ¿no? Que es un nivel, entre comillas, más avanzado. Yo he hecho un ejemplo así acá, de cómo debería manejarse este condicional, o cómo es la lectura, o cómo es la secuencia en la que va. ¿Ok? Voy a ocultar esta parte, porque, para que lo veamos luego y no nos mareemos. ¿Ok? Un segundo. Ah. Luis, una consulta, buenas noches. Ok, cuéntame. Escúchame, lo que estás explicando, bueno, a lo que yo he conocido también, estas funciones son igual que, por ejemplo, el diagrama de flujo, ¿no? En este caso, tiene un inicio y un fin, ¿no? O sea, es como un ciclo de, en este caso, lo que tú estás diciendo, ¿no? De verdadero o falso, de repente, como estás explicando en la fórmula, y en este caso, es algo parecido, ¿no? Sí, o sea, la relación que he hecho con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día es básicamente la misma. Y ocurre no solamente en el ámbito de, un segundo, no ocurre solamente en el ámbito de trabajo, ocurre en la vida diaria. Por eso he puesto ejemplos prácticos que nos pasa en casa o del trabajo, porque es la misma relación. Si tú entiendes esta parte, que les he puesto los ejemplos del niño, los ejemplos de si vas a trabajar, si ocurre esto, si no lo otro, la fórmula sí, lo único que vas a tener que hacer cuando tengas algún problema con Excel es, si me están poniendo una condición, hay dos cosas. O lo puedo escribir, yo a veces escribo en mi cuaderno la condición o la consecuencia para seguir cómo debería ir cuando es muy larga, o comienzo a leerlo como lo hago. ¿Para qué? Para poder entenderlo, porque acá ya en mismo Excel me dice, ¿no? La prueba lógica es mi validación. La prueba lógica es lo que yo voy a evaluar, si es verdadero o no. Y si es verdadero, le pongo punto y coma y ocurre lo siguiente. Y si no, le pongo lo falso. Muchas personas no entendemos esta parte, esta descripción que yo he puesto acá. Y simplemente hacemos, ya, entonces si es que es salud, le bajo el 13%. Y si no, no le pongo 14% porque es FP. No sé, ejemplos ya muy comunes. Y si te ponen otro ejercicio que no sea salud, ni AFP, ni 14%, y te ponen autos, pues tienes que volverlo a pensar y dices, ¿y ahora cómo hago? Y te quedas pensando y te quedas pensando. Pero si simplemente relacionas la oración con esta secuencia, con esta definición, pues hay momentos en los cuales tú ya al toque lo vas a sacar y cuando te lo van diciendo, tú ya lo vas pensando. Póngase un ejemplo, tienes una base de datos de trabajadores y han trabajado menos de 30 días y te dicen a todos los que tengan menos de 30 días le vas a descontar 100 soles y a los que no les vas a dar 200 soles más. Y al día siguiente te cambian la operación y te dicen, no, ¿sabes qué? A todos los varones le vas a subir 50 soles y a todas las mujeres le vas a restar 50. Y al día siguiente te cambian la operación y tú vas a romperte la cabeza cuando si tú te das cuenta te estoy diciendo exactamente la misma secuencia. Todos los que son, o sea, quiere decir, si este dato es varón, entonces más 50, si no, menos 50, tal cual. Nosotros tenemos que aprender a relacionarlo. Cuando identifiquemos esta relación entre el Excel con nuestra vida cotidiana, con lo que nos ocurre, o con nuestro trabajo, y cómo lo vamos a identificar en la mente, por lógica, por eso son operadores lógicos, vamos a trabajar de mejor manera y más rápido el Excel. La secuencia que yo les digo es la siguiente, y voy a ocultar esta parte acá todavía también. Un segundo. O no, la voy a dejar ahí nada más, para que entiendan cómo ya se hace una condicional anidada. Miren, acá vamos a pintarlo solamente hasta acá. Ya, a ver, un segundo. Hasta este de acá. Todo lo que está de azul, solamente de azul, es la primera condición. ¿Ya? Esto todavía no cuenta, el naranja, vamos a pintarlo en naranja. ¿Ya? Entonces dice, si el sueldo es mayor a 4.000, ahí está mi pregunta, mi validación. Acá vienen dos respuestas. El condicional sí te ofrece la posibilidad de poner dos datos como respuesta. Uno si es verdad y uno si es falso. ¿Ok? Entonces el sí es, sí, el sueldo es mayor a 4.000, acá está mi validación en las flechas, ocurre lo siguiente, ocurre lo siguiente. Si no, ocurre lo que no está pasando. Si no es verdad que el sueldo es mayor a 4.000, entonces voy a ponerle, no sé, X, o lo voy a poner en 0, y pones la acción que quieras. Ahora, en esta parte de la acción, tú puedes hacer dos cosas. Puedes hacer un dato
puedes poner un dato, perdón, puedes hacer una operación o puedes hacer otra consulta. Y eso es lo que se llama condicional anidado. Es básicamente hacer condiciones sobre condiciones sobre condiciones. Lo que les decía, ¿no? Si es mujer, si es mamá, si recibe asignación familiar y si aparte de eso está en salud. Son 4 condiciones las que yo te estoy dando sobre una base de datos de personal de trabajo, imagínate. ¿Cómo lo haces? Porque algunos dicen, wow, son 4 condiciones. Ok, si tú entiendes esta partecita de azul que te estoy poniendo acá, lo único que tienes que hacer es estructurar, así como he dibujado yo, y ponerte en la probabilidad. De cada pregunta sí vas a tener 2 respuestas. Si ocurre algo con verdad, va a pasar esto. Si no, entonces esto. Y vamos a hacer el ejemplo acá. Ya entramos a la parte de naranja. Si el sueldo es mayor a 4.000, pregunto si el descuento es de salud. Y si el descuento es de salud, entonces aplico el descuento multiplicando el porcentaje por el sueldo. Si no es de salud, quiere decir que no le voy a descontar nada. Y si no es mayor a 4.000, tampoco le voy a descontar nada. Y esta vendría a ser la secuencia. Si se dan cuenta, comienza a armar como una especie de árbol ramificado entre 2 posibilidades. Ahora, sobre esta de acá que yo estoy sombreando ahorita, que estoy seleccionando, donde dice multiplica el porcentaje, yo puedo añadir otra consulta, puedo añadir otra pregunta, sí, puedes añadir las que quieras. Pero lo que tienes que tener en claro es el orden de cómo va. ¿Por qué? Porque esto se ve bacán, se ve bien, se entiende. Díganme por favor en el chat si hasta acá, con el gráfico, se logra entender cómo se hace una consulta anidada, por favor. Los leo, chicos, los leo. Quiero que participemos para estar bien, porfa, para saber si estamos bien. Y si estoy bien detallista en esto es porque cuando yo entendí esto no me afectó que no sea tanto tema o practicar tanto, sino me importó mucho entenderlo. Y luego comencé yo mismo a interiorizarlo. Gracias, José. Gracias, Jorge. Ahí Jessica, Carlos, me confirman si les va bien la info, si está entendiéndose, porque acá ya viene la parte de cómo trasladamos esta gráfica, esta definición, este concepto, cómo lo trasladamos a la consulta, ¿no? Hacer la fórmula completa y darnos cuenta de que hay una forma bien práctica de hacerlo, ¿ya? A ver, los leo, chicos, los leo. Un poquito de agua. Aló, aló, ¿me escuchan? Ahí de casualidad puse allá, ok, perfecto. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. Va. Vale. Ya, chicos, vamos a avanzar entonces. ¿Qué es lo que sigue acá? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo tengo que trasladar toda esta consulta. Imagínense que a mí me dicen, ¿sabes qué? Necesito que apliques descuento del porcentaje, que sale acá, ¿no? Del porcentaje, siempre y cuando el sueldo sea mayor a 4.000 y el seguro sea de salud. Si no, no pongas nada, ¿no? Si no, no hay descuento. No hay descuento. Si a mí me hacen esta pregunta, yo tendría que hacer 2 condiciones por separada, si quiero, puedes hacerlo, sí. Pero yo siempre, para poder hacer un condicional anidado, lo que va a ocurrir es esto, vamos a trabajar de esta manera. Ya, voy a checar un poquito para que todos, ya está bien. Ahora sí. Ahora, este condicional anidado, ya lo grafiqué, ya lo dibujé, dije, ok, si es esto, entonces el descuento se pregunta si es de salud, y si es de salud, acá recién aplico la operación. Si no es de salud, lo dejo en 0, y si no es salud, perdón, y si no es mayor a 4.000, porque esta es la respuesta A, no 4.000, entonces lo dejo en 0 también, no hay ninguna acción que terminar, todo queda en 0. Entonces, hay 2 cosas, chicos. Es lo que siempre nos ocurre, es que nosotros vamos a querer hacer todo en una sola celda porque el profesor de Excel en el instituto, en la clase, lo va a hacer siempre en una celda. El profesor va a hacer sí, si esto es mayor, y voy a hacerlo para el modo de ejemplo, ¿verdad? Si esto es mayor a 4.000, cierran el paréntesis, le ponen el valor
O vuelven a preguntar si esto es de salud. Y si es de salud, entonces multiplicas el 14% por esto. Y si no, le ponen 0. Y si no es ni siquiera 4000 mayor, le ponen 0 y ya está. Y ahí está tu fórmula. ¿Qué pasó? Paréntesis. Ya. Ahora apliquen lo demás y háganlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces esto y todavía no entiendes o te está haciendo un poco complicado de entender esta nomenclatura, hacer una nidada o una compuesta, como se le llama, te va a marear más. ¿Por qué? Porque dentro del valor de verdad, dentro de la acción de verdad, yo estoy poniendo otra condición. Otra condición que posiblemente, si no tengo clara la definición que va acá en rojo, yo, así como ahorita vieron el error que tuve, no le puse un paréntesis y todo me va a salir como que me voy a quedar pensando, ¿y dónde va? ¿Y dónde va el paréntesis? ¿O cómo es? Y todo ello. Entonces, lo que yo hago y recomendación para que lo tengan en cuenta es, separa tus consultas y hazlas por separado. ¿Cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Si a mí me toca un ejercicio como este, yo personalmente, Luis Estela, hago lo siguiente. Si esto es mayor a 4000, entonces vamos a poner que verdad lo voy a referenciar con 1. Ya vamos a ponerle 1. Y si no, 0. Si yo hago esta operación, me va a salir 1 porque obviamente mi validación es mayor a 4000. Sí, entonces la acción que sigue es 0. Y si yo lo leo, vamos a hacer la lectura es, sí, esto es mayor a 4000, el punto y coma es entonces, yo pongo 1. Y el otro punto y coma viene a ser, si no, le pongo 0. Yo ya entendí la definición, ya me quedó claro, pero como me marea trabajar con varias condiciones a la vez, primero voy a hacer esta, entonces ya sé que la pregunta está bien, la respuesta está bien, me sale ok, porque si yo pongo acá 3800 me va a salir 0. Ah, ok, entonces ya probé, ya validé cómo es que debo armar esta consulta la primera. O sea, acá yo puedo ir marcando, ¿no? Ok, siempre y cuando el sueldo sea mayor a 4000, ok, esto ya lo hice, ya, perfecto, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Ahora tengo que preguntar si es de salud o no. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer al costado, y eso es algo que les recomiendo hacer. Separen la fórmula, es preguntar la segunda condición. ¿Cuál es la segunda condición? Es que se aplique el descuento siempre y cuando sea el seguro de salud. Entonces, voy a hacer si este seguro es igual a de salud, entonces voy a hacer esta operación, el 14% de 4500. Si no, le voy a poner 0. Cierro y me va a salir una operación matemática y yo, si quiero, y también es otra recomendación, abro mi calculadora y hago la operación 4500 por 0.14 o por 14%, como gusten hacerlo, ¿no? Por 14%, perdón, 4500, la verdad es que no sé mucho manejar esta parte de porcentajes acá. Yo prefiero multiplicar 4500 por 0.14, ya que 630, es lo mismo. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, ya validé que sí es de salud. Si yo le cambio acá y le pongo X, va a salirme 0 y está bien porque mi condicional me dice que si este texto no es de salud, entonces le va a poner 0. Ok, ya lo validé. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo uno estas dos funciones? Simple. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta fórmula ya está correcta, ya la validé, es la segunda condición, quiere decir que va a ir después de que yo valide de que ese sueldo sea mayor a 4000. Entonces vamos a cortarlo, o copiarlo, cortarlo. Yo les recomiendo cortar la fórmula. Y lo que van a hacer es entrar acá, en la parte de arriba, sea con F2 o sea seleccionando acá, y van a volver a leer la operación. Si la celda K17 es mayor a 4000, o sea, si el sueldo es mayor a 4000, entonces, y el 1 lo van a reemplazar por la fórmula. De esta manera, lo que ustedes están haciendo es una consulta anidada. Y si se dan cuenta, no se están confundiendo con los paréntesis, no se están confundiendo con la operación, con los puntos y coma, porque la han hecho por separado y simplemente lo están juntando. Y en el valor donde iba la verdad, donde iba la primera acción de verdad, o sea, la confirmación de que el sueldo es mayor a 4000, están poniendo la segunda condición, que es validar antes de hacer la operación de que el sueldo sea, de que el seguro sea de salud,
Y si ese es salud, multiplicar el 14%. Si no, ponerle 0. Y si ninguna de estas dos condiciones se cumple, recién viene el último 0, que es la respuesta del sueldo. Porque este es el valor falso siempre y cuando el sueldo no sea mayor. Y dense cuenta acá, cuando yo selecciono en la parte de acá, en la misma fórmula, me sale como este mensajito acá donde me dice en qué dato estoy. Si yo selecciono prueba lógica, todo lo que está desde el paréntesis hasta el primer punto y coma es la validación, la primera validación. Lo que sigue es la segunda, la respuesta de verdad. Y si se dan cuenta, toda la respuesta de verdad es la condición que está dentro. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer operaciones dentro de operaciones. El Excel lo lee, lo entiende, siempre y cuando esté con buena nomenclatura. Y lo que sigue después de este valor de verdad es el valor falso. Este valor falso es la referencia del sueldo. O sea, siempre y cuando el sueldo no sea, va a cero. Lucho, ¿lo puedes aplicar en una base de datos, en este caso más amplia, cambiando el tipo de seguro, sino que sea salud, no sé, el CIS o otras cosas para haber aplicado con otras celdas? Ya, ahorita vamos con un ejemplo, Carlos. Dale, dame un segundo porque quiero terminar de darles otro ejercicio acá. Luis, disculpa la molestia. ¿Será que le puedes explicar un pelín más lento? Está Sí. como volando. Ahorita lo voy a repetir, no te preocupes. Dame un segundo. Mire. En realidad, más que explicarles el criterio de la pregunta que estoy haciendo acá o el ejemplo que me menciona Carlos, ahorita lo vamos a hacer, pero lo que hay que entender es lo siguiente. Yo lo que he hecho acá es enlazar dos consultas en una, dos condiciones en una. Para yo haber podido enlazar dos condiciones en una, he tenido que tener claro una cosa, solamente una, que es la definición de cómo se escribe la consulta sí, de cómo se escribe la condicional sí, la fórmula condicional sí. Si yo no hubiera tenido claro cómo se escribe, yo voy a hacer cualquier cosa en esta parte porque no tengo claro esto. Es como que tú acá le digas, ¿sabes qué? Si es mayor a 4000, que diga Pepito. Y si no dice Pepito, que diga Juan. Como es mayor a 4000, va a decir Pepito, pero si yo le pongo 3500, va a decir Juan. Ahora, en vez de poner Pepito, mejor voy a hacer otra pregunta. Una condición es una pregunta. Entonces acá voy a preguntar lo que les estoy diciendo. Vamos a preguntar mejor en qué. Si es que es mayor a 4000, va a hacer esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que va a hacer si es mayor a 4000? Va a volver a preguntar si es que el valor de seguro es igual que salud. O sea, si es que dice salud o no. Y si dice salud, va a hacer esta operación. Si no dice salud, va a decir 0. Y si no es mayor a 4000, o sea, ya me salgo de esta parte, me salgo de esta pregunta, porque ya terminé esta parte, esta es la secuencia hasta positiva de toda la verdad. Ahora viene la segunda parte, que es si es que el sueldo es menor a 4000. Entonces le voy a poner Juan. Y me va a salir 630, ¿por qué? Porque sí está cumpliendo las dos condiciones. Primero, ¿es mayor? Sí es mayor. Segundo, ¿es de salud? Sí es de salud. Entonces va a valer esto. Si uno de los dos fallara, me va a salir 0 o Juan. ¿Cómo me va a salir 0? Siempre y cuando sea mayor a 4000, porque sí se está cumpliendo, que es mayor, pero la segunda pregunta, que es si es de salud o no, no se cumple, porque por ejemplo acá es X, entonces me va a salir 0. ¿Por qué? Porque ya dentro de esta pregunta, de esta primera condición, estoy haciendo otra. Mi segunda condición es que, aparte de que sea mayor a 4000, sea de salud. Pero si no es de salud, no va a haber operación, lo que va a haber es un número 0. Y si no es ni de salud y no es ni mayor a 4000, entonces va a decir Juan. Porque yo acá si le pongo 3500, va a decirme Juan. Y si se dan cuenta, no es de salud ni es mayor a 4000. Entonces, si yo llevo este dato acá, esta secuencia que estoy pintando acá, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿El sueldo es mayor a 4000? No. Entonces va a mostrarme Juan, porque esta es la respuesta. Ya todo lo que está acá, todo lo que está acá en la parte de acá, todo lo que estoy seleccionando ahorita, ya no contaría, porque la primera condición que yo he puesto es siempre y cuando sea mayor a 4000, se valida si es de salud.
Pero si no es mayor a 4.000, ya no se gasta, el Excel ya no se gasta en hacer otra consulta. Porque ya de frente tu primera respuesta es, oye, no, el sueldo no es mayor a 4.000. Ah, ok, entonces de frente le pongo 0, o le pongo Juan, ¿no? Como acá. Pero si fuese menor a 4.000, perdón, al revés, si fuera menor a 4.000, de frente va a 0. Pero si fuese mayor a 4.000, ah, ok, si es mayor, entonces vamos a preguntarle lo siguiente. Vamos a preguntarle de que sea de salud. Y si no es de salud, le pongo 0. Y si es de salud, le hago la operación matemática o la acción. Cualquiera de las dos. Vamos a dejarlo acá como que... Vamos a ponerle 0. ¿Ya? Ahora, obviamente cuando tú lo dibujas como lo he marcado acá, se ve mejor, se entiende mejor, y trasladarlo al Excel es un poco más complejo. Por eso lo que he hecho es esto. He señalado con colores cómo es que va a ir, cómo es que va la consulta. Para entender a qué corresponde en esta gráfica cada una de las partes de esta respuesta. Primero, la validación. Esto acá. Entonces, de negrita va a quedarse esto. Esta parte de acá que viene a ser la pregunta así, la voy a pintar de rojo. La flechita también. Esta parte de acá no es roja, perdón. Esta parte debe ser de otro color. Vamos a ponerle verde. Esta flecha va a ser verde. Ahorita les explico nuevamente este detalle para que entiendan la nomenclatura. Esta parte la vamos a dejar de color azul. Y esta parte de acá que viene a ser esta flechita de acá va a ser de color, vamos a ponerle naranja. Entonces, esto vamos a devolver el color azul para no marear los colores. Entonces, chicos, ¿cómo yo traslado toda esta secuencia que he armado acá a la fórmula? Acá está, para que ustedes sepan cómo está distribuida esta fórmula. Y se lee tal cual esta misma forma simplemente acá. Si K17 es mayor a 4.000, si el sueldo es mayor a 4.000, entonces voy a volver a preguntar si es que el valor I17, o sea, el seguro, es de salud. Y si estas dos condiciones se están cumpliendo, sigue la acción de verdad que viene a ser esta operación matemática, que es multiplicar el porcentaje por el sueldo. Y si no se cumple que es de salud, entonces le voy a poner 0. Y si tampoco se cumple que es mayor a 4.000, entonces le voy a poner 0. Si se dan cuenta, esto, ¿no? Y sí es la condición. El segundo sí viene después de esto porque es la acción de verdad, es siempre y cuando se cumpla. Y si esto se cumple, acá entran más datos, como el valor de verdad, que es este, que es la operación matemática de la segunda condición, y el de azul, que es el valor de falsedad, o sea, siempre y cuando, si no se cumple la segunda condición. Y luego que salgo de la segunda condición, me voy nuevamente a la primera preguntando si es que ninguna de la primera condición se cumple. O sea, si el sueldo no es mayor. Y si el sueldo no es mayor, le pongo 0. Yo pongo 0 acá, pero en realidad tú puedes poner el valor que quieras. O sea, va a depender de la pregunta, va a depender del ejercicio. Pero, vuelvo a repetir, si nosotros nos cuestionamos en el ejemplo de, ah, ya, es seguro, ah, ya, es salud, más nos vamos a quedar con eso. Y no vamos a entender. Es como cuando a ti te enseñan a multiplicar la tabla del 9 y tú te aprendes la tabla del 9 bien, pero cuando te dicen, ya, ahora la del 8 y te confundes un poco porque dices, ah, es que solamente me sé la del 9 de memoria, pero no lo aprendas por memoria. El Excel no te ayuda si tú lo aprendes por memoria. El Excel te ayuda cuando tú entiendes el criterio y la lógica del análisis, o la lógica de la fórmula. Porque si yo te enseño esto de memoria y te pongo 10 ejemplos, te van a poner uno que no va a tener el mismo sentido que te están diciendo, te lo van a preguntar de distinta manera, inclusive, y hasta ahí vas a tener errores. Yo he tenido alumnos en la universidad
que yo les hacía la misma pregunta, pero con una nomenclatura, o sea, reformulaba la pregunta y era exactamente la misma operación y no lo captaban. ¿Por qué? Porque se aprendieron de memoria la fórmula. Y dijeron, ah, ya, como siempre me van a poner. Y eso ocurre, ¿no? O sea, nos enseñan eso en el instituto, en la universidad, pero cuando vamos a la vida real, en el trabajo o cuando queremos hacer algún emprendimiento y comenzamos a trabajar con fórmulas o lo que fuese, pues lo que ocurre es eso. Mi jefe no me va a decir exactamente, mira, si el seguro es mayor a esto, entonces que pase esto. Si no, no, tu jefe te va a decir, mira, si el sueldo es mayor a 4.000 y aparte también está en salud, por favor le descuentas. Así, tal cual. Entonces tú vas a tener que saber interpretar y llevarlo eso a tu fórmula. ¿Y cómo lo llevas de mejor manera cuando recién estás aprendiendo? Pues tómate el tiempito de entender este gráfico. Si crees que es capaz de hacerlo ya de frente, lánzate. Pero si sientes que a la primera no te sale, te recomiendo, primero, separa la fórmula, ponlo un costadito y hazla por separado las dos condiciones, y luego las unes o dibújalo, entiéndelo, y cuando lo entiendas lo haces. ¿Estamos hasta acá? Me dejé explicar ahora sí, me comentan por favor, chicos, para seguir avanzando. Ahí. El mejor consejo que les puedo dar, chicos, es practiquen primero esto y graficándolo. Yo al comienzo no entendía mucho esta parte porque sí me generaba complejidad y yo adopté esto. Esto a mí nadie me lo recomendó, ni un profesor, nada. Yo lo comencé a hacer y me gustó porque sentí que era más práctico hacer una consulta así. Yo podía armarlo así y al toque simplemente con la fórmula, porque yo ya sé que cada vez que pongo un sí tengo que poner 3 datos. Tengo que poner la validación, o sea, mi condición, tengo que poner mi valor de verdad y mi valor falso. ¿Ya? Ahora, el siguiente que les quiero enseñar es el condicional I o sea, las fórmulas I y la fórmula O. De hecho, no son tan usadas, porque estos simplemente te arrojan verdadero o falso como respuesta. ¿Qué es lo que hacen? Analizan una secuencia de condiciones o parámetros, sea 1 o 10, y si todas son verdad, en el caso de I, vamos a hacer primero la consulta de I. El concepto de I es que te devuelve verdadero si todos los argumentos que tú estás poniendo, o sea, que todas tus validaciones son verdad. Si esto se cumple, perfecto. Si esto se cumple, vamos a pintar otro color, va. Si esto se cumple, ok. Y si esto se cumple, también. Si todas estas 4 operaciones, pueden ser operaciones matemáticas, pueden ser sentencias, pueden ser consultas, pueden ser los datos que tú estés queriendo consolidar en distintas maneras. Si todas estas se cumplen, la respuesta va a ser verdadera. Pero ¿qué pasa si al menos una, solamente una, imagínate que hayan 20, solamente una no se cumple? Si esta no se cumple, toda la respuesta que te va a botar el Excel bajo esta pregunta de I es falsa. Y acá dice, ¿no? Siempre y cuando todos los datos sean verdaderos, la respuesta va a ser verdadera. Si al menos uno es falso, todo te va a votar falso. Esa es la forma en cómo se lee y cómo se estructura esta fórmula. Yo no la trabajo mucho, les soy sincero, es la definición básica. No hay mucha ciencia acá, porque es como si tú hicieras esto con condicionales, pero acá siempre solamente te vota una opción, verdadero. No hay más. No es que, ay, ¿qué pasa si solamente quiero que valide uno de los 10? Entonces usa otra fórmula. No hay fórmula de que el I se pueda trabajar de esa manera. ¿Ya? Y el ejemplo de O es inverso. Es que si al menos uno de los valores es verdadero, todo marca verdadero. Así tengas 10 valores que estás validando, 10 datos, y estos 10 datos son 9 falsos y uno verdadero, tu respuesta va a ser verdadera. Simplemente te vota o verdadero o falso. Poco usual, sí, un montón. La verdad no se usa mucho, chicos. Así que va a depender del uso o de la pregunta, pero en realidad para este tipo de preguntas y u o,
siempre manda, o siempre es prioridad aprender más la pregunta sí, porque el sí te da las dos opciones en una sola sentencia, ¿no? O sea, si se dan cuenta, esto por separado es lo mismo que una condicional sí. Por eso que hacen muy poco énfasis con esto, ¿no? Porque el o te valida si es que hay al menos un verdadero, todo es verdadero. Y el y, si hay alguno falso, todo es falso. Pero en cambio la condición es más certera, más exacta. Todo va de uno. Todo va de una sola condición y de esta condición se valida si es verdadero o si es falso. Y te bota dos respuestas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí de esta parte del y y del o? Porque puedo hacer ejemplos. Por ejemplo, acá vamos a hacer este, ¿ya? Para poder cerrar esta parte. Voy a hacer esta misma consulta, pero con la condicional y. ¿Ok? Y va a funcionar así. Yo acá pregunto, pero ya no hago dos preguntas separadas, sino las hago en una misma celda, en una misma prueba lógica, en una misma validación. ¿Qué es lo que hago? Voy a poner y el y me va a pedir que valide. ¿Cuáles son los datos que vas a validar? Ok, mi primera condición es que esto sea mayor a 4000. Perdón, Andrés. Sea mayor a 4000. Y acá te dice, mira, tu valor lógico 1, perdón, tu valor lógico 1 es este. Si yo pongo punto y coma, perdón, si yo pongo punto y coma, me está pidiendo otro segundo valor lógico. ¿Cuál sería mi segundo valor lógico, mi segunda condición? ¿Cuál es la segunda condición? Si es que el sueldo, el seguro es de salud. Entonces vengo acá a hacer esta pregunta. Si es que el seguro es igual a salud. ¿Tengo otra condición? En este ejemplo no tengo otra, pero puedo añadirle otra. Si quiero puedo añadirle otra, si quiero puedo añadirle otra, si quiero puedo añadirle. ¿Se dan cuenta? Las que yo pueda añadirles, el Excel lo va a reconocer. Miren, valor lógico 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las que tú quieras, las condiciones que tú quieras. Ahora, si yo pongo paréntesis, ya estoy completando todo lo que es una condición, pero dentro de esa condición, que es mi primer sí, estoy validando dos datos a la vez. O sea, quiere decir que siempre y cuando estas dos sean verdad, se cumplan, recién va a realizar este resultado. ¿Cuál es el resultado? Si es que este es mayor a 4000. Vamos a la secuencia. Si es que este es mayor a 4000 y aparte ese salud, entonces de frente multiplica el porcentaje. Entonces multiplico esto por esto. Si no, le voy a poner 0, que es exactamente lo mismo que ocurre si no es de salud y si tampoco es mayor a 4000. En cualquiera de los dos casos, en esta pregunta, si es que el seguro es de salud, va a operar una multiplicación. Si no es de salud, va a poner 0. Y lo mismo ocurre acá. Si es que es mayor a 4000, va a hacer otra pregunta. Ya, ese es otro caso. Pero si no es mayor a 4000, va a poner 0. Entonces, tienen que cumplirse las dos o si no, no se cumple ninguna. Así es la lectura en realidad. Entonces, si es que no se cumple ninguna, a las dos le pongo 0. Yo hago esto y es exactamente el mismo dato. Miren, voy a poner acá de salud. 3500. ¿Por qué no se cumple? Porque no es mayor a 4000. Sí es de salud, pero como no es mayor a 4000, ya de frente me bota 0. Pero si yo le pongo 4100, me va a salir 574. Y acá, si yo le pongo 4100, me va a salir la misma respuesta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo, pero en diferente lectura. Va a depender de cómo tú te acomodes para trabajarlo. Mi recomendación, usen esto. Usen esta consulta anidada porque tiene mejor lectura. Y que tú lo graficas y lo vas a entender mejor. Si tú haces esto, posiblemente te digan, ya, añádele otra consulta y tú vas a ponerlo acá. Pero si es condicional de condicionales, va a generarte un enredo. Y la verdad que para poder llegar a condicional de condicionales o condicionales sanidad sobre condicionales, pues lo que necesitamos es práctica. Yo te la podría explicar, pero nos vamos a hacer más bolas con este tema. Con que tú entiendas al menos una condicional anidada que es clave, siempre preguntar dos cosas o hasta tres, es básico porque tú vas a poder acá añadirle otra en el valor, bajo la secuencia. Porque acá yo podría añadirle otra pregunta. Y si es falso, yo le puedo preguntar, y si es falso, entonces voy a preguntar otra consulta y me va a botar dos resultados.
Me va a botar un resultado verdadero y me va a botar un resultado falso. ¿Yo podría hacer esto? Sí, también. ¿Y dónde iría? ¿Dónde iría esta parte? ¿Dónde iría este naranja? Iría donde va esto. Acá. Miren, ¿ah? Miren la secuencia. Esto es una pregunta dentro de este falso, dentro de este cero. Entonces, si yo hago esta operación o esta consulta en una celda de acá, yo lo único que haría sería copiar esto y voy acá y lo pego acá. Y ya está. ¿Todo por qué? Porque yo ya entendí esta secuencia. Porque yo ya capté cómo es la nomenclatura. De ahí parte todo, gente. De ahí parte todo, créanme. ¿Ok? Entonces, ya hice el ejemplo con I. Podría haberlo hecho con O, pero el O es poco usual. De hecho, necesito ejemplos más peculiares, que no se me ocurre alguno porque no lo uso mucho, la verdad. Creo que nunca he usado el O. ¿Okay? Y lo otro que quiero enseñarles es el fórmula si-error. Pero para el fórmula si-error voy a enseñarles ya unos ejemplos de la tarea que va a venir, o de ejemplos que hay acá, ¿no? En la parte de relación, así como nosotros hacemos condicionales, si se dan cuenta, dentro de este condicional hay una operación de comparación o de relación que valida un dato. Es poco usual, pero igual lo voy a explicar. Y acá hay ejemplos en realidad como para que ustedes me entiendan. Cuando yo opero trabajo con operadores de relación como mayor, menor, mayor, igual, igual que o diferente, que este es el símbolo y esta es la definición. El resultado que me da cuando hago una operación como esta es verdadero o falso, tal cual. Verdadero o falso. Verdadero o falso. No se usa tanto la verdad porque muy pocas veces usas el verdadero, pero sin embargo esto puede ir dentro de una consulta. Entonces es importante entender cómo se lee para que tú esta operación la pongas acá. Es como que yo pongo acá, si la celda, no sé, esta celda, para trasladar lo que hemos hecho acá, ¿ya? Para trasladar lo que hemos hecho acá, imagínense que yo traiga esto de acá. Entonces voy a hacerla acá. Voy a poner, esta celda es igual a de salud. Me va a votar verdadero. No me sirve en realidad usarlo, pero si se dan cuenta, si yo no supiera cómo se escribe esto, esta comparación, que es con el símbolo igual, o sea, es una validación de igualdad, yo no podría terminar la parte de la consulta acá, ¿no? Como esto también. Vamos a poner el ejemplo acá, que esto es mayor a 4000, entonces vamos a poner acá. Esto es mayor a 4000. Me va a salir falso, ¿por qué? Porque el mayor debería ser 4001. Entonces vamos a ponerle 4100, solamente para eso. Y si es 3999. Ok, ¿qué pasa si yo quiero validar 4000? Cambia el signo, ponle mayor o igual, ¿no? Que es el símbolo de mayor más el igual al costadito. Yo le pongo el símbolo de mayor igual y estaría. Esta parte es práctica, en realidad es entender un poco la secuencia lógica de mayor o menor, menor o mayor, mayor igual, igual o diferente. ¿Te sirve para la fórmula sí? Sí, porque acá lo están viendo. Ahora es importante esta parte que dice acá, ¿ya? Ténganlo en cuenta. En las fórmulas, tanto los textos, las fechas y las horas, se deben escribir en comillas. Si se dan cuenta, acá 4000 no lo pongo con comillas, porque es un número. El Excel te reconoce, el Excel como es una tabla de datos, lo relaciona mucho los números binarios, o sea, va mucho por el tema del numérico. Entonces, cuando tú trabajas con fórmulas con texto, siempre tienes que ponerle las comillas para validar que es otro tipo de dato. No es un dato numérico, es un dato texto. Y un dato texto no se compara. Entonces, no se compara con mayor o menor, pero sí con igualdades. Por eso que se trabaja con las comillas. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, si yo le pusiera así sin salud, me va a salir falso, o me va a salir, perdón, me va a salir error. Porque salud no es ningún número, es un texto. Entonces, tengo que ponerlo como comilla para que el Excel relacione el valor de esta celda, que es un texto, con esto. ¿Ya? Es importante que lo tengan en cuenta. De hecho,
muchas veces ya viene, o sea, ya lo entendemos, pero igual hago ese énfasis para que lo tengan claro ahí. Luego, operaciones de concatenar. Hay dos formas, con la fórmula concatenar o con el ampersand, como lo ven acá, que es esto. Esta es la nomenclatura. Este ampersand puede concatenar. Es lo mismo que tú hagas igual, concatenar, y selecciones este, punto y coma, este, punto y coma, este, y puedo poner acá yo, Luis, Estela, Álvarez, y todo lo concatena. O puedo hacer esto. Puedo poner esto, ampersand, esto, ampersand, y esto. Es exactamente igual, simplemente como como tú lo trabajes mejor, no hay ningún roche por ahí. Y acá está la nomenclatura, ¿no? Dos puntos, si tú lo estás escribiendo, comillas. Si lo estás relacionando con una celda, como acá, tal cual. Si quieres que vaya separado, entonces acá agrégale las comillas y le pones el ampersand, porque esto es como si fuera otro texto. Y lo va a separar. Miren, miren la diferencia. Es la misma fórmula, pero le puse las comillas acá. Ahora es lo mismo que tú hagas, concatenar, y pongas virgen, dos comillas, con un espacio en el medio, y sol. De cualquiera de las tres maneras te va a servir. De cualquiera de las tres maneras. ¿Ya? Ahora, acá hay un ejemplo, por ejemplo, del sí error, ¿ya? Voy a explicarlo acá, porque él viene parte acá. El sí error es una consulta que es inversa al sí. ¿Qué es lo que hace el sí error? El sí error valida que si todo lo que estás poniendo en una celda tiene algún NA o tiene algún valor erróneo en el cual no te bota un dato, te bota error. El Excel te reconoce como error la fórmula o cualquier parámetro que hayas puesto. Entonces, para que no te salga lo que ocurrió acá hace un instante, que yo puse y que me salía, para que no salga algo como esto, que dice nombre y tú dices, ah, se me salió error, ¿qué es esto? O que te salga el famoso Michi NA. Para que no te salga eso, tú le aplicas acá el sí error. Tú le aplicas ahí el sí error. ¿Cómo es la nomenclatura del sí error? Acá la vamos a ver. La nomenclatura del sí error es, te pide un valor, que valides un dato que no se muestre. Que valides un dato, que el dato no se muestre. Perdón, que valida que el dato no muestre error. Este primer valor que tú vas a poner acá puede ser una consulta, una fórmula, el dato que tú quieras, que tú estás calculando. Es una operación matemática, puede ser. El dato que te salga acá, siempre y cuando no sea error, se va a seguir mostrando ese. O sea, te va a salir el cálculo que tú estás poniendo en este primer campo. Pero si es que esto tiene error, entonces va a mostrarte el de acá, el de la derecha. Entonces, ¿cómo se lee? Voy a poner sí.error. Ojo que en las diferentes versiones de Microsoft Excel la fórmula puede ser sí.error o puede ser sí error. ¿Ya? Eso va a depender de la versión de Office que tú tengas. Entonces acá si te das cuenta me pide dos datos, valor y valor sí error. Entonces, ¿cómo yo lo leo? Para mí es, si esto es error, entonces voy a mostrar esto. Tal cual. Yo lo trabajo así. Si esta operación es error, entonces me va a mostrar esto. No hay más condiciones. ¿Por qué? Porque si no es error, ¿por qué me va a mostrar esto? Ya viene tácita la respuesta del sí, ¿no? Acá solamente siempre y cuando esto salga mal. Si esto sale mal, ok, plan B. Esta es la fórmula. Esa es la lectura, chicos. Y acá hay un ejemplo. Yo, por ejemplo, hago una fórmula mala de concatenar y me sale valor. Acá corrijo. Y acá dice, ¿no? Concatenar mal hecho. Ya, concatenar mal hecho. Concatenar mal hecho, pero con sí error. ¿Qué estoy poniendo yo? Que si esta fórmula que yo he puesto acá está mal, automáticamente como respuesta, en vez de ponerme el error, diga Luis. ¿Ok? Entonces,
ya no se ve así cuando tú tengas alguna fórmula, cualquiera, no solamente con SIS. Esto aplica para cualquier fórmula que tú tengas y quieres validar un dato. Si no es eso, ok, entonces que salga esto, ¿no? Acá está, perdón. Si es que no funciona esta fórmula, si es que sale algún error, entonces muestro el nombre Luis. O pueden mostrar, puedo en realidad poner cualquier dato, yo le pongo guión, por ejemplo. Siempre uso yo esta fórmula para, si algún dato no sale bien, le pongo guión. Ya está. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está con error. Ahora, acá está un concatenar bien hecho, que es como el ejemplo que he puesto arriba, donde concateno Luis y Estela. Y acá está el concatenar bien hecho con el sí error. ¿Por qué lo he hecho este ejemplo? Porque miren, si se dan cuenta, como esto está correcto, me muestra el mismo dato, me muestra la operación. Ya esto ya no se muestra. Entonces, este sí error es como que una validación, es un try de lo que tú estás haciendo para darte cuenta, oye, tiene un error, ya, perfecto. ¿Qué pasa si tiene un error? Voy a mostrarle este como plan B. ¿Se usa? Sí, sí se usa bastante en realidad, pero es más para validar que para operar algo. Esta es una fórmula cierro, es más para validar. Su uso es más para validación, ¿no? Uso más para validación. Que tu fórmula no te salga un error y tú quieras omitirlo, ya bacán. A ver, algún ejemplo que pueda haber, no sé, pues si es que tienes una base de datos y tienes que validar el año de nacimiento, ¿ya? Y si el año te sale mal escrito o la fórmula no jala bien, entonces a todos les vas a poner que son del año 2000. Ah, perfecto. Si error, entre paréntesis, toda mi operación, la fórmula que sea, y si me sale error, entonces le pongo 2000. Y así es de sencillo. La tarea para cerrar con esta sesión es la siguiente. Bueno, acá en realidad es operación matemática, ¿ya? Acá sí está la consulta, o sea, la operación de sí que vamos a aplicar es, y acá dice la lección, mira, acá dice, y es otra nomenclatura para que ustedes entiendan que no necesariamente siempre va a estar la pregunta así como yo se las digo explícita, es, si ocurre esto, va a pasar tal cosa, si no, tal cosa. Ustedes tienen que interpretar, mucho el tema de interpretación. Acá dice, la retención equivale al 10% del monto si es área de nutrición y 15% si es laboratorio. ¿Cómo lo interpreto yo? Es si área, la celda es 4, es igual a nutrición, entonces 10% por el monto. Si no, 15% por el monto. Cuando ustedes dominen esa parte de interpretar para una consulta, créanme que se les va a hacer muy fácil hacer más consultas o más condicionales y tu trabajo en Excel o las preguntas que te hagan tú ya el toque lo vas a relacionar. Ok, bueno, y el neto ya está calculado. Acá solamente se responde esta pregunta que ya se les estoy dando inclusive de gratis. Y la tarea 2 es hacer un descuento que también es muy similar porque aplica un descuento siempre y cuando, acá sí es un condicional como el ejemplo de acá, muy similar, siempre y cuando el sueldo, perdón, se aplica el descuento con 8% del sueldo solo, miren, otra forma de interpretarlo, a trabajadores que se encuentran trabajando en proyectos ferrovial y que además el riesgo sea bajo. ¿Cómo lo interpreto yo? Es, si mi sueldo, perdón, si el proyecto ferrovial, si el proyecto es ferrovial, entonces voy a preguntarle aparte de que si el riesgo es alto o bajo. Si es bajo, aplico la operación del 8%. Si no es bajo, lo dejo en cero. Y si no es ferrovial, también lo dejo en cero. Y tiene exactamente esta nomenclatura. Si ustedes entienden esto, lo aplican, lo escuchan, lo vuelven a realizar o entienden esto, van a resolver la tarea 2 de forma muy práctica. Ya chicos, entonces voy a poner el mismo link para que ustedes puedan completar la tarea. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?